Toni Kroos, mediocampista del Real Madrid, campeón del mundo y uno de los mejores jugadores que hay en este planeta, porque de pronto, ahora que la temporada está a punto de terminar, decide retirarse, ponerle fin a su carrera, y ojo, con apenas 34 años. Normalmente los futbolistas suelen jugar hasta más allá de los 37 hasta 38 o hasta más. Vamos a comentar esta decisión. Toni Kroos es un jugador alemán, fue formado de una manera diferente. Desde muy pequeño estuvo mentalizado en que quería tener una carrera profesional, dedicarse a eso, y sobre todo tenía una idea que lo acompañó durante muchos años y que la sigue repitiendo hasta el día de hoy. Su ambición es terminar su carrera estando en la cima, desde que era una joven promesa alemana hasta que lo ascendieron al primer equipo del Bayern Múnich. Estuvo desde muy joven siendo seguido por jugadores históricos en Alemania, como Frank Beckenbauer o Gerd Müller. Seguramente estos exjugadores y los entrenadores que tuvo lo ayudaron mucho, no solo con su juego y con su fútbol, sino que también con consejos de vida. Desde muy joven, Toni Kroos fue considerado una joven promesa, una esperanza para Alemania, y todo parecía indicar que iba a pasar muchos años en el Bayern Múnich, club al que llegó con solo 16 años, y al año siguiente, cuando tenía 17, ya lo ascendieron con los jugadores mayores. Él era un proyecto interesante para que esté muchos años en ese equipo, pero como sabemos, la historia fue otra. Luego de la primera temporada con Guardiola y de que Alemania ganara el Mundial del 2014, por algún motivo que hasta ahora no se explica, el Bayern perdió un poco de fe en él, o al menos no les importó tanto dejarlo ir, no le dieron la importancia que se merecía, así que cuando llegó el Real Madrid para comprarlo, lo vendieron. Seguramente uno de los errores más grandes de la historia del Bayern, porque sin darse cuenta estaban vendiendo al que sería el mejor mediocampista de los próximos 10 años. Cuando Kroos llega al Real Madrid, tiene un cambio de chip también, porque la mentalidad española no es la misma que la de Alemania. Tiene que adaptarse, jugar a otro ritmo, entender cómo funciona el fútbol español y sobre todo entender la mentalidad del Real Madrid. Yo no sé si Real Madrid habría sido igual de grande jugando toda su carrera en el Bayern de lo que lo fue jugando en el Real Madrid. Es como dicen, el Real Madrid hace grande a jugadores. Kroos llegó al mismo tiempo que James Rodríguez. Habían sido dos grandes figuras en el Mundial y el Real Madrid los fichó a los dos. Sin embargo, la carrera de James y la carrera de Kroos en el Madrid fue totalmente diferente. James solamente duró unos cuantos años y luego de eso tuvo que irse. Perdió la motivación y no le salieron bien las cosas. Kroos avanzó desde abajo, tuvo problemas para acoplarse al equipo. Estaba jugando en una posición que no era la suya, pero aún así daba lo mejor de él. Querían convertirlo en una especie de Busquets en el Barça, hasta que llegó el momento donde le adelantaron la posición y descubrieron que, como mediocampista de armador de juego interior, Toni Kroos era de los mejores o uno de los mejores del mundo. Y el resto es historia. Ganó 4 Champions con el Real, ya había ganado 1 con el Bayern, y si gana la Champions de esta temporada, habrá ganado 6 en toda su carrera, siendo con esto uno de los jugadores que ha ganado más Champions en toda la historia del fútbol. Pero si las cosas parece que le van tan bien, ¿por qué viene a retirarse ahora? ¿Tiene algún problema físico? ¿Perdió la motivación? Pero la verdad es que no es nada de eso. Un jugador que se encuentra mal físicamente o que no tiene motivación no estaría jugando al nivel al que juega Kroos en esta temporada con el Real. Es clave en el equipo titular, irreemplazable, está en uno de sus mejores momentos, pero aún así él decide dar un paso al costado y retirarse. ¿Recuerdan la frase que dijo Toni Kroos hace un tiempo? Él quiere retirarse estando en la cima. Él no quiere acabar como esos futbolistas que se la pasan jugando sus últimos años arrastrándose por los campos de fútbol, dando pena, rogando para que algún equipo los contrate, con malas estadísticas, mal juego y viviendo de su pasado. Él no quiere acabar así, él no quiere pasar por esa etapa de decadencia por la que pasan tantos futbolistas cuando tienen de 36 años para arriba y se la pasan jugando en ligas que no ven nadie,
o ganando mucho dinero en equipos que ya a nadie le importa. Toni Kroos decidió que no quería acabar así. Él decidió que quiere acabar su carrera en lo más alto, jugando una final de Champions, siendo de los mejores jugadores del mundo, y todavía con la sensación de que te podría durar unos 2 años más en ese nivel. Sin embargo, a él eso no le afecta. Y es que a diferencia de otros futbolistas que no saben nada más que simplemente jugar al fútbol y por eso intentan alargar su carrera lo más que pueden, Toni Kroos parece que no es así, tiene otra mentalidad, hace otras cosas. Después de los 30 años empezó a pensar tener sus propias empresas, tener algunos negocios, invertir su dinero y así poco a poco intentar tener algo más. Por ejemplo, tiene su empresa de inmobiliaria, con la que le está yendo bien. Tiene también un proyecto de liga parecido al que tiene Piqué, que se llama Icon League, que no es tan conocida como la Kings League, pero es un proyecto de Toni Kroos. Es por eso que no le afecta tanto retirarse ahora, y no es que ya no va a tener nada que hacer, va a tener muchas cosas más. Incluso dice que le gustaría tener más tiempo para estar con su familia, para poder estar con sus hijos, para no perderse su crecimiento y para estar con ellos, y no tenerlos todo el tiempo viajando de aquí para allá por la Champions o por la Liga o por la selección. Y hablando de la selección, esta no es la primera vez que Toni Kroos se retira. Ya antes, él había decidido retirarse de la selección alemana, al menos lo hizo de manera temporal. Incluso él decidió no jugar en el Mundial de Qatar con Alemania, porque no estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo en ese Mundial. Así que no fue por mucho que Alemania quería que él estuviera ahí. Esto nos demuestra que sí piensa de una manera diferente a los futbolistas comunes. Ya tiene decidido que la Eurocopa que va a jugar con Alemania este año va a ser su último torneo. Luego de eso se retirará del fútbol definitivamente. Es el camino que eligió para seguir su carrera, pero ¿por qué solamente lo elige él y los demás futbolistas no? ¿Cuándo sería el momento que un jugador tiene que entender que ya es demasiado tarde y que ya es suficiente y que ya tiene que ponerle un fin a su carrera antes de que su imagen se manche más? Pero cada jugador es libre de elegir en qué momento se retira. Algunos lo hacen más jóvenes, otros deciden más mayores. Cada futbolista es un mundo y todos tienen sus motivaciones, pero algo que se repite es que son muchísimos los jugadores que no saben cuándo tienen que dar un paso al costado, cuándo tienen que dejarle lugar a la siguiente generación y quieren seguir ahí aferrados con uñas y dientes a su puesto por lo que hicieron en el pasado. Y si ustedes se ponen a pensar, seguramente se les van a venir a la mente ahí algún jugador, algún delantero, algún defensa, incluso algunos capitanes de equipos que no saben cuándo tienen que parar con su carrera y entender que es momento de pasar a una etapa diferente. No se dice que tengan obligación a hacerlo o que no tengan la libertad de jugar hasta cuando quieran, pero al menos entender que seguirla de esa manera lo único que hacen es malograr su imagen. La gente siempre va a recordar sus grandes años cuando eran goleadores y se llevaban a todo el mundo, pero la foto de despedida también es importante. Hay incluso futbolistas que no dejan de serlo hasta después de retirarse. Algunos lo hacen porque aman demasiado el fútbol y no quieren dejarlo ir, y es lo que les hace feliz, y otros lo hacen porque directamente no pueden hacer nada más. Les dieron el talento para jugar con un balón y cuando dejan de hacer eso, intentan seguirlo haciendo pero de otra manera. Por eso se crearon también todas estas ligas que seguramente hay en algunos países donde juegan futbolistas retirados y se siguen ganando por ahí el pan. El caso de Toni Kroos nos ha hecho pensar en esto.